Bien chicos, buenos días con cada uno de ustedes, buenos días con todos ustedes. Hoy, ya martes 30 de junio se acaba el mes de junio y vamos a iniciar nuestra clase sincrónica correspondiente a, ¿no? A Historia del Perú. Historia del Perú, ¿ok? Historia del Perú que tiene que ver, en este caso estamos hablando de los gobiernos del siglo XX. Ya hemos hablado del señor Manuel Prado Ugarteche y su convivencia, hemos hablado de la Junta Militar del 62, hemos hablado de primer gobierno de Belaúnde, hemos hablado de el golpe militar de Velasco Alvarado y su cambio en la estructura del Perú, del país, pero este cambio militar, este dosenio militar continúa. Y ahora continúa con su llamada ¿qué? Con su llamada segunda fase. Gobierno de las Fuerzas Armadas, la segunda parte, la segunda fase de ese gobierno. ¿Está bien? Y esa segunda fase corresponde al señor Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez. Corresponde justamente a Francisco Morales Bermúdez. A ver, más acaba de entrar, lo colocamos acá. Francisco Morales Bermúdez. La segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. La segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en este gobierno? ¿Qué tenemos en este gobierno de la segunda fase? ¿Ya? Gobierno de la segunda fase. Va de 1975, ¿ya? Va de 1975, ¿ya? Va de 1975 a 1980, 75 al 80. 5 años de gobierno. Ok, después del septenato de Velasco, viene el quinquenio de Morales Bermúdez. Ahí lo tenemos. Él es el personaje, ¿no? Que va a tomar las riendas del poder. Un cambio de las propias Fuerzas Armadas. ¿Está bien? A ver, ¿cómo se llama el episodio con el cual comienza todo? El episodio con el cual comienza todo se llama el Tacnazo. El Tacnazo. El Tacnazo. Fue denominado, ¿sabes cómo? Fue denominado el golpe desde adentro. ¿Está bien? El golpe desde adentro. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la propia Fuerza Armada decidió cambiar al líder de la o de su revolución, de su denominada revolución. Decidió cambiarlo. ¿Está bien? Y lo hizo un 29 de agosto de 1975, justo cuando se celebraba un año más de el regreso de Tacna a la patria. Al señor Morales Bermúdez, a él, le toca dar un discurso en Tacna por esa celebración, la reincorporación de Tacna a la patria. Recordarás ese hecho. Fue cuando Tacna y Arica estaban en manos de Chile y al final Perú y Chile llegaron a un acuerdo. Arica para Chile, Tacna para el Perú. Y entonces eso ocurrió el 29 de agosto. Y entonces se celebraba ello. El señor Francisco Morales Bermúdez fue a dar el discurso. Fue a dar el discurso. Y en ese discurso aprovechó para pedirle a Juan Velasco Alvarado que se retire del poder. Se lo pidió, allí en Tacna, se lo pidió. Y de esa manera, ¿qué cosa? De esa manera, Velasco va a aceptar ese cambio. La crisis era evidente, el gobierno de Velasco lo ameritaba y entonces Morales Bermúdez tomará el poder. Cuando él regresa de Tacna, ya simplemente el señor Velasco Alvarado había renunciado. Y al renunciar entonces ya tenemos qué cosa, a un nuevo encargado de la presidencia. ¿Ok? A un nuevo encargado de la presidencia. ¿Está bien? A un nuevo encargado de la presidencia. Y ese nuevo encargado de la presidencia será justamente Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez. ¿Ok? Bien. ¿Qué características va a tener este gobierno de Francisco Morales Bermúdez, el de la segunda fase? Uno puede decir, ah, bueno, es un militar, ¿sí o no? Es un militar, por lo tanto, lo más probable es que tenga, ¿qué cosa? El mismo mecanismo de trabajo que el señor Velasco Alvarado. Pues te diré que no. No. ¿Sabes en qué fundamenta?
la Fuerza Armada del Cambio de Velasco en su personalismo. O sea, es el gobierno de las Fuerzas Armadas. Las decisiones deben ser de las Fuerzas Armadas, no de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado es el líder, es el jefe que lleva a cabo esas reformas. Pero las Fuerzas Armadas habían pensado de que eso no era así. Que muchas veces lo que había establecido la Fuerza Armada, ¿entiendes? Muchas veces lo que había establecido la Fuerza Armada, ¿no? Velasco había tomado su propia decisión. ¿Ok? Su propia decisión. Ese era uno. Lo otro era de que mucho Velasco se estaba tirando hacia lo que es la izquierda. ¿Ok? Él decía que no. Velasco decía ni capitalismo ni socialismo. Pero los hechos demostraban otra cosa. Esa reunión que tuvo con Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, ¿no? Ese apoyo, esa compra de armamento a la URSS. Y entonces, estamos hablando de un hombre que está, ¿no? Como se dice, pues, volteando a la izquierda, como se diría comúnmente. Entonces, por eso se justifica el golpe de Estado de Morales Bermúdez. Morales ya entra con otra característica ya. Mira, característica de todo el gobierno de Morales Bermúdez, esos 5 años. Abandono progresivo de las medidas implantadas por Velasco. Abandono progresivo. Desplazar el pretendido socialismo peruano, así lo comenzaron a denominar lo que Velasco había hecho, ¿no? Ah, ya, pues no eres capitalista, ya, no eres socialista, ya, pues, ¿qué quieres hacer? Un socialismo peruano. Es lo que comenzaron a decir. Y entonces se va a ir abandonando todo lo que Velasco había hecho. ¿Entiendes? Todo lo que Velasco había hecho. ¿No? Claro, no exactamente cuando digo todo, es absolutamente todo, sino las grandes medidas. Las grandes medidas. La reforma continuó, la reforma agraria continuó, sino que fue cambiándose porque fue un fracaso. ¿Ok? Fue un fracaso. Y otra cosa más, estuvo determinada por una tendencia moderada. Tendencia moderada. Nada de ser extremo como expropiar, como lo hizo Velasco. Reformista. O sea, cambios de forma, no de fondo. Y tecnócrata. ¿Qué es esto, profesor? Tecnócrata es cuando tú convocas a profesionales para que te solucionen la cosa. ¿Me entiendes? Para que te solucionen los problemas. A profesionales. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. ¿No? Tú convocas a profesionales para que te solucionen el problema. Por ejemplo, tú estás en una crisis en un país y convocas a un economista. Convocas a un economista. ¿Entiendes? Convocas a un economista y el economista te tiene que mantener los números en azul. O sea, te tiene que mantener las cosas derechitas, sin egresos, pero sí con ingresos. Oye, pero si eso significa qué cosa, bajar el sueldo, eso significa qué cosa, hacer perder derechos a los trabajadores, votar a uno u otro trabajador, ¿qué? ¿Normal? Normal, normal. Tu trabajo como tecnócrata, como intelectual, como especialista, es mantener tus números en azul. Que hagas ganar, no perder. ¿Entiendes? A eso se refiere. ¿No? Vamos a conversar en que bajar el sueldo. No, de frente, hay que tomar decisiones drásticas. ¿Qué hacemos? Lo votamos. Entonces, eso es algo que se toma en cuenta por si acaso. ¿Está bien? ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Dónde se va a establecer, dónde va a estar estipulado lo que Morales Bermúdez va a hacer en su gobierno? ¿Dónde? En el Plan Tupac Amaru. Plan de gobierno de Morales Bermúdez. Plan de gobierno de Morales Bermúdez. ¿Está bien? Plan de gobierno de Morales Bermúdez. ¿Ya? No te vayas a olvidar ahí. Continuamos. ¿Y qué tenemos también después de esta primera parte? Esto de acá. ¿Ya? ¿Qué hace en su gobierno? ¿Qué hace cuando llega al poder? Por ejemplo, uno de sus primeros actos fue el pasar a retiro a militares de mayor cercanía al régimen anterior. O sea, los militares, amigos de Velasco, a su casa. Pasan a retiro. Sí, porque es un peligro, pues. Es un peligro que sigan siendo autoridades. Me pueden dar otro golpe de Estado. ¿Me entiendes? Entonces,
todos los militares que eran amigos de Velasco Alvarado van a pasar a retiro. Y lo otro, había una agrupación, si recuerdas claramente, esta de acá, una agrupación que era favorable a Velasco, el Sinamos. Sin Amos, ¿te acuerdas? El Sinamos. Esa agrupación va a pasar, ¿qué cosa? Va a pasar a ser dejada de lado, se va a desactivar, ya no va a funcionar. El Sinamos, creado durante el tiempo de Velasco Alvarado. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a tener? Te decía, así como Velasco Alvarado tuvo su plan Inca, Velasco Alvarado tuvo su plan Inca, Morales Bermúdez tuvo su plan Túpac Amaru. Y como dice acá, mírale, fue su plan de gobierno. Plan de gobierno. Todo lo que iba a hacer estaba estructurado en el plan Túpac Amaru. ¿Está bien? No te olvides eso, ¿eh? Esa pregunta es fija. Plan Inca Velasco, plan Túpac Amaru, Morales Bermúdez. Así de simple. Pertenece a la segunda fase del gobierno militar y tomó en cuenta, mira la diferencia total. Tomó en cuenta, ¿qué cosa? Los planteamientos del FMI. ¿Qué es el FMI? El Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir? Que con el gobierno de Morales Bermúdez nos aliamos al capitalismo. Fondo Monetario Internacional. Nos aliamos con el capitalismo. Eso es. ¿Con qué finalidad? Acceder al crédito internacional. Que nos presten plata, en palabras comunes. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. O sea, mientras Velasco decía una industria nacional, un desarrollo económico autónomo, independiente, sin intromisión extranjera, un nacionalismo, Morales Bermúdez venía con una idea de todo lo contrario. Hacerle caso a esta institución extranjera llamada FMI, Fondo Monetario Internacional. ¿Me entiendes? El plan Túpac Amaru decía y planteaba que nosotros como país no podíamos vivir solos, aislados del resto del mundo. Y el resto del mundo se movía en base al capitalismo y en base al socialismo de la URSS. ¿A dónde nos vamos? Al capitalismo. Eso es lo que hay. ¿Está bien? Entonces, no te olvides de la segunda fase y con esta característica. ¿Ok? Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Cuando tú le haces caso como país al Fondo Monetario Internacional, eso quiere decir que tu economía es de carácter ortodoxo. ¿Ya? Ortodoxo. ¿Qué es ortodoxo? Que sigue los lineamientos de esa institución. Lo que te diga esa institución, que es lo que tienes que hacer, eso tú vas a llevar a cabo. Vas a cumplir al pie de la letra lo que te piden. Listo, comprendió un paquete de medidas destinadas a aliviar la grave crisis fiscal que había dejado el gobierno de Velasco. Acá está, ¿no? A ver, ¿qué hicieron? Se desmantelaron las reformas velasquistas, se eliminan los subsidios de los productos. Ok, se reduce el gasto público, o sea, menos gasto en cosas que nuestro país o nuestro gobierno quiere hacer. Anula las restricciones de la importación. ¿Te acuerdas que yo te dije que Velasco cuidaba nuestra industria poniéndole impuestos más caros, aranceles, más caros a los productos extranjeros? Ahora no, ya no, que venga lo importado, que venga. Se pone fin a la reforma agraria. Son las medidas que tomaron durante el gobierno de Morales Bermúdez. Tenemos lo siguiente. ¿Qué dice acá? Dice, ¿no? Dice, algunos hechos a ver relevantes. A partir de este momento comienza un auge del capital privado. Si Velasco había dado preponderancia al capital nacional, porque las empresas pasaron a ser del Estado, aquí va a haber un auge al capital privado, o sea, las empresas privadas van a comenzar a tener cierto desarrollo.
¿Entiendes? Cierto desarrollo. Las empresas privadas. Otra cosa más, ¿ya? Y a la vez se promovía el capital extranjero. O sea, que vengan a invertir. Algo difícil, ¿ah? Difícil porque estamos en un gobierno militar. Pero se comienza a dar ese auge, ese pequeño auge. Convocaron a ministro de Economía y Finanzas al señor Javier Silva Arruete. A este te voy a preguntar. Javier Silva Arruete. Este personaje. Él maneja ahora la economía. Dice, ajustes de carácter ortodoxo. Ya te dije que es ortodoxo. Que sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Lo que diga el Fondo Monetario Internacional, el Perú lo va a cumplir. ¿Y quién está encargado de eso? Javier Silva Arruete. Aquí está, por ejemplo, acompañando a quién? Acompañando a Morales Bermúdez. Este es Morales Bermúdez y este es Silva Arruete, el ministro de Economía. ¿Entiendes? El ministro de Economía del régimen. El ministro de Economía del gobierno. ¿Está bien? Incluso es un economista muy conocido, formado en el extranjero. Y mira, ¿quién estaba dentro de su grupo de personas cercanas a asesores económicos? ¿Lo reconoces? ¿Lo reconoces o no lo reconoces? ¿Qué dices? ¿Lo reconoces o no lo reconoces? Ah, correcto. Ahí está, ¿qué cosa? Ahí está el jovencito, ¿entiendes? El jovencito PPK, ¿entiendes? Aquí está, ¿no? Un chico muy aplicado y que fue contratado desde joven por el Fondo Monetario Internacional, ¿entiendes? Es un seguidor del capitalismo norteamericano, uno de los seguidores más importantes del capitalismo norteamericano. Y dentro de ese grupo estaba, ¿qué cosa? Estaba también Javier Silva Arruete, pues. ¿Entiendes? Javier Silva Arruete, por si acaso. Entonces, ellos se encargarán de la economía nacional. ¿Qué quiere decir? Que ya no es una economía pro Perú, sino pro Estados Unidos, pro Fondo Monetario Internacional, pro a favor del capitalismo extranjero. Entonces, eso hay que entender, por si acaso. ¿Ya? En 1977 el país se vio remecido por un masivo paro nacional de trabajadores. Este fue el paro nacional de trabajadores más importante de toda la historia del Perú. El más importante de toda la historia del Perú. Más contundente, dice, 1977. El gobierno militar no pudo controlar ello. Y ese movimiento hizo que el señor Morales Bermúdez tome una decisión. ¿Cuál? Regresar, retornar a la democracia. No hay otro camino más que retornar a la democracia, ¿no? Para poder hablar de regreso a la democracia, si tú ves Asamblea Constituyente del año 78 y 79, si tú ves Asamblea Constituyente es porque van a hacer una nueva constitución. Van a hacer una nueva constitución. Eso va a ocurrir. Van a hacer una nueva constitución. ¿Está bien? Entonces, la Asamblea Constituyente fue el paso previo, ¿para qué? Para poder regresar a la democracia. Ahora, en esa Asamblea Constituyente, que es como la elección de un Congreso, no participó Acción Popular. ¿Por qué no participó Acción Popular? Bueno, Acción Popular se la tenía jurada al gobierno militar, pues. ¿A quién había derrocado el gobierno militar? A Belaúnde. Por lo tanto, Belaúnde era de Acción Popular. Y de esa manera tenía contradicciones con los militares. Por eso Acción Popular dijo, nosotros no participamos. Otra cosa, ¿quién fue el asambleísta más votado? ¿Quién tuvo mayor cantidad de votación? Por fin, señores. Por fin ganó Aya La Torre. Por fin. ¿Ya? Aya La Torre. Ahí está. Aya La Torre. Ese es justamente Aya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente, ¿eh? De la Asamblea Constituyente, no del Perú. Aya La Torre. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo, la nueva constitución. Acá está, nueva constitución. Una cosa con Aya La Torre. Sacan la nueva constitución, la logra firmar en su lecho de muerte, o sea, estando ya casi moribundo la firma, y ahí nomás a los pocos días fallece.
Falleció Aya La Torre, por si acaso. También es otro episodio de este momento. Falleció Aya La Torre. Ok. Y Aya La Torre fue sumamente importante como presidente de asamblea. Mira, ve, acá está, ve. Acá está. Él es Aya La Torre, en la asamblea constituyente del año 78-79. Aya La Torre, líder máximo y fundador del APRA. ¿Me entiendes? Pero nunca llegó a la presidencia. Pero algo acá, mira, vas a ver. ¿Ves ahí quién está? Aparte de Aya de la Torre que está aquí. ¿Reconoces a alguien por ahí? ¿Entiendes? ¿Reconoces a alguien por ahí? Exacto, muy bien. Al joven, jovencísimo, alto, asambleísta, 28 años. El asambleísta, uno de los asambleístas más jóvenes. El señor Alan García Pérez, que ya era asambleísta en el año 78-79. Es cierto, Alan García. Él es el difunto Alan García ahora, ¿no? Ok. Él es uno de los engreídos de Aya de la Torre, no te olvides. Uno de los chicos formados por Aya de la Torre. Ok, para dentro del APRA convertirse en líder. Y ahí estaba de asambleísta en pleno Congreso de la República, en plena Asamblea Constituyente del año 78-79. Ese es Alan García. Ok, entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta. ¿Dónde apareció Alan por primera vez? Ahora, ¿qué más? Esa constitución nueva cambiaba la de 1933. Tú sabes que había habido una constitución en 1933. Y esa constitución del 33 tiene lo siguiente. Mayoría de edad. Esa constitución del 79, discúlpame, 79, tiene lo siguiente. Mayoría de edad a los 18 años. La del 33 decía 21 años, ahora es a los 18. 18 años mayoría de edad. Y además, por primera vez votan los analfabetos. Por primera vez votan los analfabetos. Según esta nueva constitución, tienen que votar los alfabetos. Yo les pregunto a ustedes. A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo vota un analfabeto si no sabe leer ni escribir? ¿Cómo votaría un analfabeto si no sabe leer y escribir? No te escuché más. En el esto de votación podrían a alguien para que los ayude como a leer o a marcar. ¿Qué tendrían que poner en la cédula de votación? ¿Qué tendrían que colocar en una cédula de votación? ¿Qué tendrían que colocar para que este señor, señora... O sea, yo le enseño y el niño continúa esa fecha, ¿no? Ya. A ver, ¿alguien más? Richard me dice visualmente, pero... O sea, ¿cómo? ¿Cómo visualmente? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo, Richard? Profesor, cuando digo visualmente me refiero a que, digamos, vengan los candidatos y que señalen así con su mano. Ya, ok. Pero otro vería tu voto y el voto es secreto. Nadie puede ver tu voto. Entonces no. A ver, ¿cómo? Profesor, por eso, que una persona pueda leerle lo que dice ahí, el nombre de el que se está postulando, Ya. que luego la persona que va a votar marque en donde quiere, ¿no? En donde porque va a votar, el nombre que ya le han leído. Ya, pero Majo, pero va a haber otra persona que lea, entonces va a estar otra persona en tu cámara de votación. Y en la cámara de votación no puede haber otra persona más que tú. Nadie te lo puede leer ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo hacemos para que voten los analfabetos? La persona que Profesor, Ahí está, profesor, en la hoja imprimen las fotos de cada esto que se va a postular. de los partidos. Y abajo. Ya. Exacto, y ahí ya lo marcan con la foto del que quieren, ¿no? Exacto. Ya. Ya. Eso está más cerca.
Eso está más cerca. Lo que pasa es que a partir del año 80, si tú le preguntas a tu mamá o papá si ya tenía qué cosa, si ya tenía 18 años, por si acaso, de repente sí, de repente no, no lo sé, de repente es más joven, pero si en el año 80 ya tenía 18 años, entonces ha tenido que ir a votar. Y hubo una innovación, algo novedoso, algo recién establecido, los símbolos. Los símbolos para los partidos políticos. Entonces, vamos a tener que se convoca elecciones presidenciales para 1980. Y de forma increíble. Exacto, Yaneli. ¿No? Exacto. El Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos era el Chullo, correcto. El Chullo. Y entonces, para lo que es las elecciones del año 80, se convoca elecciones y sale elegido Fernando Belaúnde. Algo increíble. ¿Sabes por qué? ¿A quién le dieron golpe de Estado las Fuerzas Armadas? A Belaúnde. Las Fuerzas Armadas convocan elecciones y ¿quién sale elegido? Belaúnde. O sea, algo increíble. ¿Por qué? Lo sacaron a Belaúnde y ellos mismos dejan a Belaúnde. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿hay otros hechos aparte de esto que acabamos de hablar? Sí, hay otros hechos. Hay otros hechos. Por ejemplo, la creación de un nuevo departamento, de una nueva región. Nace la región Ucayali. Antes, tú juntas a Loreto y a Ucayali actual, todo eso se llamaba Loreto. Todo eso se llamaba Loreto. ¿Ok? Todo eso se llamaba Loreto. Otro hecho, y esto te lo pregunto a ti, te lo pregunto a ti. 1979, aquí, 1979. Exacto, Richard. Muy bien, ya no lo pregunto, ya tú lo sacas. Se cumple 100 años de la Guerra del Pacífico. 100 años de la guerra contra Chile.